21 en punto, ¿cómo están? Buenas noches, 22 grados la temperatura en Asunción, estamos en vivo y en directo, estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. Arias, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge Alberto. Un domingo difícil después de la derrota de la selección, pero bueno, hay que esperar a mañana otros resultados a ver si nos clasificamos como mejores terceros, ¿no? Pero entendiste vos, jugamos, o sea, Japón-Ecuador, tienen que empatar. Sí. Y si sucede eso, pasamos, ¿verdad? ¿Y sabes Sí. con quién jugamos después? Con Brasil. Sí, entonces... Pero uno puede esperar cualquier cosa en el fútbol. Pero bueno, estuvo triste el partido del día de hoy, lamentablemente. Yo decía hoy, ese es el resultado cuando tuviste la oportunidad de haberlo liquidado. Inclusive con Qatar, nos empataron otra vez. Y después con Argentina, ¿verdad? Estuve en ese partido. ¿Perdón? Ah, claro que me dejaste en bola el otro domingo, ¿cierto? Así mismo. En el partido, ¿cuál estuviste? Frente a Qatar. Con razón la mala onda, no ganamos, ¿eh? Veracruz las eran 7. Bueno, arrancamos con los temas. Sí. ¿O tenés alguna info tipo intro? No, tengo un video que lo quería compartir después realmente. Vamos a ver si lo tenemos listo. Vos sabés que después del primer corte te voy a mostrar un video. ¿Sobre? Y este muchacho de Ciudad del Este, yo no entiendo cómo la gente de Ciudad del Este tolera tanto. Quelembú creo que le dicen, ¿verdad? A este concejal. Increíble, Gerardo. Celso Miranda. ¿No viste el video? No. ¡Ah! Te voy a mostrar el video. ¿Otra más? No. Terrible. Enseguida. Después del primer corte vamos a ver el video de Quelembú. Te digo una cosa. No sé cómo ustedes los de Ciudad del Este toleran tanto. Y le pagan sueldo. Encima. Pero bueno, hablando de dinero, este es el primer bloque, tiene que ver con eso justamente. Reforma tributaria. Se aprobó, Cámara de Senadores, pasa Cámara de Diputados. Se habla de que la tendencia es que pase lo mismo que pasó en el Senado. Más obvio que obvio eso claro. Y encima allí los colorados tienen mayoría. ¿Cómo es lo que es el acuerdo ahora? Llano, cartista, abdista. Hace por orden. Abdo, ¿qué orden de qué? ¿De poder? Claro. Bueno, abdo... Llano. Abdo cartolianista debe ser. De poder, en el Senado digo. ¿Cuánto tiene Honor Colorado en el Senado? 6. ¿Y Blas? 8. Bueno, entonces, ok. Abdo... Llano, cartista. Ahí está, ese es el pacto. Ese es el pacto. ¿Y qué? ¿Van a aplanar todo ahora? Y a mí me dicen que sí, en diputados también, con la reforma. ¿Es o no un impuestazo según vos? Tazo no, pero impuestos sí. Tazo, como me suena a muchas cosas. Sí. Los impuestos sí. Aparte, yo tengo una posición particular, ¿verdad? Y decirla, ponerla ahora. Que no es el momento. Yo estoy de acuerdo con una reforma, me estaba explicando el otro día Fabián Domínguez, de tributación, y vos podés estar de acuerdo en la forma, por el momento en que se plantea esto me parece de contramano. No es el momento. Y tampoco vemos en paralelo una señal clara, por lo menos, de mejorar la calidad del gasto, sino todo lo contrario. Con el tema de los fatos en las licitaciones, con las designaciones de los amigos, los cargos importantes, pago de favor. Entonces, ¿vos qué decís? Para eso queremos... recaudar más. Claro, por más de que se hable de una equidad, de que los ricos tengan que pagar más, todos podemos estar de acuerdo, porque este es el momento. ¿Hay señales de que se quiere mejorar la calidad del gasto? No. Entonces... ¿Quién es tu referente ahí, me dijiste? No, el que me explicó fue un técnico, Fabián Domínguez, de la Subsecretaría de Tributación. Como él, vos tenés algo personal con él. ¿Algo personal? Sí. No, en lo absoluto. No le creo nada nomás. No, por acaso no te enviaron una notificación porque tenías Estoy que pagar. pagando mi impuesto a la renta. En cuotas estoy pagando, pero estoy pagando. Y como vos decís, dar plata al pedo. Nunca escuché a alguien que le haya notificado de tributación ese soy para yo. el cumplimiento. Pero tranqui, los cargos tributario. pasan. En algún momento dado, Domínguez va a ser el Domínguez de la calle nomás, no el que cobra impuestos. Pero es interesante, como técnico digo, y porque evidentemente hay un trabajo que desde el Ministerio de Hacienda lo vinieron realizando desde hace mucho tiempo sobre los ajustes que se tienen que hacer para la reforma tributaria. Podemos coincidir, claro, pero no sé nomás si es el momento. Y el otro tema tiene que ver con esto de las domésticas, 100% del salario mínimo. Va a estar con nosotros el director de prestaciones del Instituto de Previsión Social. De hecho ya vino, está en el canal, mándenle Sí. un café para que no se duerma.
Está en el segundo bloque. Ahí hay varias posiciones allí, ¿verdad? Coincidimos. ¿Cuál es la tuya, si se puede saber? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque algunos dicen esto va a generar la informalidad, van a aportar en negro, pero ¿por qué ese sector, esas trabajadoras van a tener que pagar las consecuencias, ¿verdad? Yo creo que acá se hizo justicia y se tiene que ver otras formas de que no pase lo que anuncia Pedro Halley de IPS, y él historiaba incluso de que en 1965 ingresaron a la cobertura del IPS en jubilación y en prestación de salud, y ahí se anotaron 27.000 con el 40%. En el 2015 se hizo otra modificación, el 60% de esos 27.000 que estaban formalizados bajó a 10.000 menos. Entonces la tendencia nos dice de que va a bajar otra vez la cobertura para las empleadas domésticas. Es más, lo que dice Pedro Jale, que eso puede llegar a desaparecer. Se va a fomentar la informalidad y van a trabajar en negro. Yo es una creo posición que tienen. Abro nomás paréntesis un rato, porque tenemos invitados maravillosos aquí con los quienes vamos a compartir una hora de charla sobre el impuestazo o no. A veces ni veo esa gente que será eso que le ponen uniforme a las empleadas domésticas, ¿verdad? Esos son los que no quieren pagar. Increíble eso. Pero, viste, eso que yo cuando veo, entre rabia y risa me da, porque acá pues todos nos conocemos, sí. Todos somos González, Domínguez, Arias, Romero, me meté. Y le veo enseguida, atrás se va la empleada en uniforme en el auto. Voy y sueldo 800.000. Eso no existe. No se puede hablar de equidad, de justicia social cuando hay gente que explota al prójimo en el nombre de una necesidad. Y vos le das de cuidar tu casa, le das de cuidar a tus hijos. Te cocinan el alimento que comes todos los días. Por favor. Hablamos siempre de equidad, de igualdad, de justicia social. Y hay una clase que oprime a otra. Lamentablemente es así. Y encima le pone un uniforme ridículo. Bueno, presentamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge. Un saludo a Clara y también a todos los televidentes de Unicanal que nos acompañan en esta programación. Y también recordamos que estamos en Radio 1 650 AM, la primera del dial. Y ya vamos a avanzar en nuestro primer tema de la noche, la reforma tributaria que fue aprobada en la Cámara de Senadores el miércoles luego de 5 horas de debate. Esto fue posible gracias al acuerdo entre colorados y también liberales llanistas, y ahora pasa a la Cámara de Diputados y se habla de un mero trámite para que esto también sea aprobado. De acuerdo al Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, este paquete de leyes impositivas que aumenta las tasas de algunos impuestos, crea y unifica otros, se va a lograr una recaudación aproximada a partir del 2020 de $300 millones anuales. Pero hay varios cuestionamientos al respecto y tenemos un resumen a continuación. El proyecto de ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, ahora con media sanción del Senado, fue aprobado prácticamente a libro cerrado gracias al pacto entre colorados, disidentes y oficialistas, además de liberales llanistas. Algunos de los principales cambios que presenta el texto de ley son la creación del impuesto a la renta de empresas, IRE, que unifica el IRAIRO y el IRASIS. También los regímenes para empresas menores, la simple, con facturación de hasta 2.000 millones de guaraníes, y la resimple con facturación de hasta 80 millones de guaraníes. Se crea el impuesto a los dividendos y utilidades IDU y se excluye del gravamen a las empresas maquiladoras. Se crean dos categorías del impuesto a la renta personal, rentas de servicios personales y rentas y ganancias de capital que no tendrá deducciones. También se establece la no devolución del IVA a las empresas agroexportadoras. Y el impuesto selectivo al consumo muestra incremento de tasas máximas para el tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, alimentos envasados y bienes suntuosos.
En cuanto a las cifras del impuesto selectivo al consumo, se detalla a continuación. El tabaco, entre el 18% y el 27% como tasa máxima. Para las bebidas alcohólicas, entre el 9% y el 13%. Las bebidas azucaradas y gaseosas, entre el 5% y el 7%. Los alimentos envasados, el 2%. Aeronaves y embarcaciones deberán tributar el 5%. Las perlas naturales preciosas, el 6%. Los electrodomésticos y celulares, 1%. Perfumes y maquillajes, el 6%, y las armas de fuego, el 6%. Según estimaciones del fisco, con estos cambios se planea recaudar a partir del 2020 unos $300 millones más. Se estima que en la Cámara de Diputados también se tendrán los votos para sancionar la ley sin mayores trámites. Tenemos una consulta para todos ustedes y la misma ya está establecida en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice: ¿estás de acuerdo con la aprobación del proyecto de reforma tributaria? Sí o no son las opciones, y los comentarios a través del hashtag #COCPI. Gracias, Claudia Aguilera. Edgar Acosta, diputado del PLRA, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge Alberto, Juan Claris, Claudia. Un gusto compartir acá con dos grandes amigos, Derly y Sebastián, que no son de mi partido, llevamos una muy buena amistad, así que un placer. Y Derly Maidana, diputado en Colorado, del departamento de Misiones. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches para vos, Jorge, para Claudia y a los compañeros Sebastián Villarejo y al amigo Edgar Acosta. Un gusto poder compartir con ustedes. Antes de entrar al tema nomás, ¿vos no estuviste en el acto donde estuvo el presidente, ahí donde dijo que él era piloto de tormenta, donde habló este joven Diego González, donde... ¿Estuviste en ese acto? No pude participar porque tenía otro acontecimiento en ese momento, pero estuve viendo todos los discursos del presidente de la República, de Diego González, que hizo una serie de reclamos que son reales, ¿verdad? Hay que felicitarle al joven porque se animó, teniendo en cuenta que la situación de la salud, como en otros puntos del país también, en nuestro departamento, falta mucho que mejorar. Pues hizo referencia que ahí incluso no se pueden enfermar los fines de semana, incluso no puede tener hijos porque no hay anestesista en el hospital distrital. Esa es la realidad. Conste que San Ignacio es un hospital de referencia y tenemos problemas. La instalación hacia las apuradas de la terapia intensiva en San Juan y en San Ignacio se hizo sin los criterios técnicos correspondientes, falta mejorar mucho. Y también tenemos problemas, por ejemplo, en San Juan, que el tomógrafo, hace un año que se quemó el tomógrafo, ecógrafo 3 se sacó del hospital de San Juan, en el hospital de Santa Rosa fallecieron 3-4 criaturas, ya se dice por negligencia médica. Yo le había informado todo esto al ministro también en su oportunidad y él me dijo que haría las investigaciones de rigor, pero no está bien la salud de nuestro departamento y esa es una realidad que hizo el reclamo del joven Diego González. De este lado está el diputado de Patria Querida, Sebastián Villarejo. Sebastián, ¿te sorprende esta nueva mayoría del Congreso? Ya la Cámara de Diputados de los Colorados tiene una sólida mayoría, creo que son 42 parlamentarios. Primero voy a saludar. Sí, buenas noches. Un saludo para Edgar y Derly, con quien efectivamente trabajamos en varios, por más que sea muy diferente, bancada muy bien. Un saludo a Jorge y Clary. Un día que creo que lo que nos gusta el fútbol estamos un poco argeles también con lo que pasó con Paraguay. Por suerte soy olimpista y se me pasa también de repente, pero bueno. No me sorprende. Yo creo que no me sorprende porque es un poco lo que suele ocurrir con el correr del tiempo. Digamos, es sincero, ciertos sectores del Partido Liberal empiezan siendo oficialistas, hoy uno se mantiene siendo oficialista, pero después van a ser opositores los últimos 2 años. Y el Partido Colorado empieza siendo oposición al que perdió, pero después finalmente tienen esa vocación de poder y se terminan uniendo, ¿verdad? Entonces, ¿me sorprende? No. Sí quiero decir algo que está ahí que no comparto. Yo creo que no va a ser un mero trámite de diputados. Yo creo que en diputados es donde va a ser la discusión real de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque yo creo, es lo que yo estimo, que el acuerdo ya no abdocartista, como se dice, quiso pasar rápido el Senado para evitar la discusión ideológica que puede existir ahí por ciertos sectores extremistas, que por cierto en vez de quedarse decidieron salir de la sala. Y en diputados yo creo, por lo menos la información con que yo cuento, que en realidad ese acuerdo ahí van a buscar también sus cosas. Hay rumores, ojalá ahora la vamos a escuchar a Derlis, de que el cartismo va a intentar frenar el selectivo al consumo en diputados.
que va a intentar quizá mantener el selectivo como estaba, y que no estoy haciendo un juicio de valor, pero que va a pasar eso, que ya lo intentó en el Senado, pero es distinto a un diputado con 22 votos. Entonces hay que ver si ese tipo de decisiones no nos permita mucho a nosotros, que estamos en contra de la reforma, que quizás sea la siguiente pregunta en otro momento, voy a explicar por qué, podamos, en caso de perder en general, lograr algunos cambios muy importantes en el tratamiento en particular, que yo creo que afectan directamente a la clase media, y que los voy a explicar en el programa, a la clase media. Me gustaría entonces arrancar, si me permiten los dos diputados también y mi compañero, con la posición de Patria Querida en general sobre esta reforma tributaria. Patria Querida en general está en contra de esta reforma tributaria. Nosotros le hemos solicitado en su momento al Poder Ejecutivo que retire la misma, por distintos motivos. En primer lugar, no es el momento. En esto comparto lo que estaba diciendo Jorge antes. Estamos en un momento de desaceleración económica. No es una mega crisis, se puede solucionar en unos años, pero no es este el momento. Eso es definitivo. El 80% de los productos que exportamos son agropecuarios, el 20% del precio cayó por el problema China a Estados Unidos, 20% menos de producción. Eso suena raro, vamos a decirle fácil a la gente. 100.000 viajes de transporte menos, son 100.000 camioneros, son 200.000 empanadas menos. Son 200.000 empanadas menos, de ida y de vuelta. Eso implica esto, ¿verdad? O sea, esto va por todos lados. Aparte de eso, sabemos que está un gobierno que está entrando y está teniendo enormes problemas de gestión y de ejecución. Entonces, no hay inyección monetaria. Entonces, tenemos este problema de ejecución del gobierno, tenemos el problema del clima, tenemos el problema de los precios internacionales, no hay circulante. Entonces, es súper contradictorio que un gobierno te diga, voy a hacer un plan de 1.500 millones de dólares para mover la economía, y al mismo tiempo te plantea una reforma tributaria. Es contradictorio. Y en segundo lugar, lo que Edgar ya esbozó, hay un serio problema de la calidad del gasto público en nuestro país. Porque así como te dicen, y te hablan del exterior, allá se paga tanto por ciento, acá tanto. Pero señor, acá no te ofrecen nada, y acá los ingresos tributarios se quintuplicaron en estos 15 años, se quintuplicaron, y el gasto público también se quintuplicó y no mejora nada. Y yo quiero dejar en claro, yo no digo que de un día para otro tiene que mejorar la calidad del gasto público, pero este gobierno, y lo digo de frente, no ha tomado ni una medida seria que nos diga que va a intentar mejorar el gasto público. Ha nombrado impresentables en Itaipú y Yacyretá. Hay escándalos como en IPS, donde el presidente de IPS continúa, donde ni siquiera se le acepta que salga o se le pide que salga. O sea, son cosas escandalosas que están ocurriendo, donde vos tenés que ver la fuerza de un presidente de la República que diga, queremos mejorar la calidad del gasto, y ahí nosotros podemos decir confiamos. Y cierro con esto. Supuestamente esta reforma, 300 millones de dólares más de recaudación. Sí. 300 millones de dólares no es nada para armar este descalabro. El Banco Mundial ha hablado de que si se mejoraban los procesos de contratación pública, podíamos recaudar cerca de 400 millones de dólares más. Este tema IPS, no sé qué, ya era 10, 15 millones de dólares, subió el tema de la seguridad de 10.000 millones a 100 y pico mil millones en 15 años. Acá lo que está pasando, y disculpen porque a mí no me gusta usar a veces grosería, es nos quieren joder otra vez a los ciudadanos que están trabajando, a esos 2 millones de paraguayos que no están entre los 300.000 funcionarios públicos que emprenden y trabajan, y es mentira, a mi criterio, y lo voy a decir después en el programa, que esto no afecta a la clase media. Esto va directo a la clase media, con la excusa de que del enojo con unos cuantos empresarios, y bueno, y encuéntrenlo y mándenlos presos si hay empresarios que están evadiendo. Pero para nosotros esto es nefasto, y una lástima, y pasando la pelota a los colegas que están acá, el acuerdo del Senado me pareció una vergüenza, y espero que la gente que está atenta y que vea la discusión en diputados, espero que cambie el tenor de las bancadas, porque respeto a nuestra Cámara. Yo creo que nuestra Cámara, al margen de ciertos errores, está siendo revisora en muchos temas y ha solucionado muchos problemas populistas que han ocurrido en la Cámara Alta. Y espero que continuemos así en este periodo, porque este acuerdo que se logró, espero que el cartismo, y lo digo de frente, no solamente pelee no aumentar el tabaco, ojalá pelee otras cosas más, porque si no quiere decir que directamente para salvar el tabaco salió al laudismo, pero finalmente con eso lo que hizo es joderle al productor, a la clase media y al paraguayo que está trabajando. Ojalá podamos pensar en un país entero y encontremos realmente algo nuevo. Edgar Acosta, la posición del PLRA, tu bancada, ¿coincide con esto que expone Sebastián Villarejo, o ustedes tienen otra lectura? Yo voy a hablar por Edgar Acosta, ¿verdad? Todavía no tuvimos una reunión, y es más, he escuchado a algunos senadores tener alguna expresión con la cual yo... y a mí me fuerza mucho el hecho de ser contador, ser técnico del área, ¿verdad?
Entonces yo no puedo calificar así como una cuestión de que la reforma, todo lo que se presenta es todo nefasto y no hay que debatirlo. O sea, parece que tiene algunos puntos positivos y es una cuestión en general. Yo estoy en contra por el hecho de que el Ministerio de Hacienda, el presidente Mario Audo con Benigno, que creo que es el peor ministro que hemos tenido en esta transición, porque es una persona que no administra realidades y está totalmente concentrado en ideas que no van de la mano con el momento, ¿verdad? Y yo más voy a estar en contra en general, porque creo que podría haber sido mucho más agresivo en cuanto a determinados sectores. Cuando hablamos del impuesto al tabaco, se está mintiendo a la ciudadanía. Y si perdemos en general, pues yo voy a votar en general para que se rechace, porque yo quiero de otra manera. En particular, yo voy a presentar unas modificaciones. O sea, modificaciones relacionadas. Vos no puedes estar mintiendo a la ciudadanía el impuesto selectivo al consumo con relación al tabaco. Está vigente del 18 al 22. Nunca se alzó, ni un punto porcentual más. Están haciendo una presentación del 18 al 27%, donde dice el mismo proyecto que va a venir el Senado de Diputados, que en un año después se va a tener en cuenta para alzar y que va a ser progresivo. ¿Quién te asegura que se va a aumentar? O cuando no se habla relacionado prácticamente al tema del impuesto a las ganancias, que lo refiere al tema de la soja en particular. O sea, yo voy a hacer varios planteamientos en particular si perdemos en general. O sea, cuando de repente este proyecto presenta separar en dos el impuesto a la renta personal, el impuesto al capital y otro al ejercicio profesional, lo que prestamos. O sea, ellos presentan separados. Yo voy a plantearle que sea un solo formulario donde uno pueda compensar si tiene pérdida en uno. O sea, hay varios planteamientos que voy a hacer primero en mi bancada y después en la plenaria para que podamos debatirlo ampliamente. Y realmente fue nefasto lo que ocurrió en el Senado, porque este proyecto hay que saber que hace 6 meses se estudia a nivel empresarial. O sea, tampoco que los empresarios vengan ahora a decir que no se estudia porque mienten. Estuvieron debatiendo ampliamente. Pero es nefasto que por un pacto político se tenga que esto solucionar en 5 o 6 horas. Yo espero eso también en diputados. Y Derlis, que forma parte de la bancada de Honor Colorado, y otros tienen una responsabilidad mucho más alta que nosotros para debatir. Y debatir significa profundizar libro por libro. Pues yo me tomé el tiempo de estudiar, analizar todo lo que... Algunos puntos positivos. Yo estoy muy de acuerdo que de repente se tenga que pagar impuestos a los dividendos. O sea, eso no le afecta a la clase baja, tampoco vamos a mentir. O sea, eso le afecta a los que tienen acciones accionistas. Yo no voy a estar cobrando acciones. 8% si está dentro del país, 15% al exterior. Vamos a debatir punto por punto. Pero yo estoy en contra porque efectivamente se podía haber avanzado más, no en una equidad. Por un principio liberal yo no estoy de acuerdo en aumento de impuestos. Acá no se está aumentando impuestos. Cuando dice aumento de impuestos el tema selectivo al consumo, lo que están haciendo es un rango referencial hacia arriba, ¿verdad? Pero sí, yo creo que este ministro de Hacienda, porque ¿qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país hay corrupción, hay impunidad. Y si a eso agregamos desconfianza, es un combo perfecto para que la gente no quiera aportar. ¿Y quién es el factor de desconfianza en este momento, en este gobierno de Mario? Es su hermano. Uno puede mantener al ministro de Hacienda en ese cargo. Un ministro que se juega por una persona que es presidente de IPS y sabemos que los fatos empezaron con Benigno. Tampoco vamos a decir que ahora empezó. Con Benigno empezaron todos los fatos y los aumentos relacionados en un punto nomás, el tema de la seguridad. El presidente de IPS tenía que haberse ido ya. Se fue un senador por el caso y el presidente de IPS sigue campante. Así que si la pregunta en general, sí rechazo, porque yo creo que podía haber habido realmente cambios más sustanciales, no en aumento de impuestos, sino que muchas excepciones tributarias se podía haber analizado de otra manera. Es miedoso este gobierno, quiere estar bien solamente con los poderosos. Esa es la realidad. Entonces, nosotros le pedimos a la bancada mayoritaria, que son 43, porque cuando hablamos 42 estamos mintiendo, porque hay uno que había entrado por el Movimiento Ganar, que es más ahora Colorado, porque era con mucho respeto le digo, o sea, 43 son. Solamente pedimos a Del y a la bancada colorada que debatamos, que abramos el escenario y que seamos diferentes a los senadores que no quisieron debatir, porque hay muchos puntos que tenemos que debatirlos seriamente y después tenemos que analizarlo si es el momento. Yo sí ahí discrepo con Sebastián. Yo creo que la calidad del gasto se puede hacer en forma paralela con esto. Y ahora, coincido, de que este gobierno no ha hecho nada para mejorar. Ni una mague. Ni una mague hizo. Derlis, de Honor Colorado, diputado, ¿ustedes van a seguir lo que pasó en el Senado, el libro cerrado, o van a abrir el debate como plantea tu colega liberal Edgar Acosta?
Bueno, nosotros en la bancada de Honor Colorado siempre tratamos de actuar responsablemente y de apoyar los proyectos buenos para el país y de rechazar aquello que consideramos no es conveniente. Tal es así que justamente en el tema de préstamos, bonos y compañía hemos aprobado ya 1.622 millones de dólares en todo este tiempo, muchas veces con el acompañamiento también de las demás bancadas, no solamente las del Partido Colorado. Y hoy nosotros, yo te hago una postura a título personal porque seguramente el martes lo vamos a tratar en bancada. Yo estoy de acuerdo en general con este proyecto de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, excepto el impuesto al selectivo al consumo, que para nosotros es un aumento. En el resto de los impuestos no hay aumento. Es más, vemos modificaciones importantes como la eliminación de la devolución del IVA por la exportación de la soja. Vemos que se amplía el impuesto a la renta personal y eso naturalmente no implica aumento. Sí, no solamente siempre nos acusan por el tema del tabaco las empresas del señor José Ortiz, del expresidente Cartes, pero hay una serie de productos que acá están aumentando los referenciales. Y coincido también con Sebastián y con el querido amigo y gran compañero de fútbol Edgar Acosta, de que el gasto público se debe mejorar. En el año 2003, el recién asumido presidente Nicanor Duarte Frutos, el Paraguay recaudaba 800 millones de dólares y con la reforma tributaria que se hizo, se fue casi a 4.000 millones de dólares. Lastimosamente, en 10 años, 2003 al 2013, prácticamente todos esos ingentes recursos fueron para pagar la clientela estatal. Aumentó de 200.000 a 300.000 la cantidad de funcionarios públicos y hoy se está gastando más de 3.000 millones de dólares al año en gastos corrientes. Es más, cuando asume el presidente Cartes, de cada 100 guaraníes que se recauda, 80 va para gastos rígidos. Ahora se bajó un poco más, él terminó su mandato hasta 69 guaraníes, pero creo que hoy sí ya está otra vez en un franco aumento. Entonces, en general estamos de acuerdo con la modernización, con la simplificación de ciertos procesos, con que el Estado debe recaudar más. Paraguay es uno de los países que tiene la menor presión tributaria de toda América Latina. Yo le escucho siempre a los empresarios, a los estancieros, a los ganaderos, dice, queremos seguridad jurídica, queremos estabilidad económica, queremos un país serio. Claro, pero tenemos que pagar también nuestros impuestos de tal forma a que podamos exigir a las autoridades y en concreto al Ministerio de Hacienda a que se mejore estas condiciones de salud, educación e infraestructura. Y en línea general yo estoy de acuerdo, lo discutiremos en bancada, pero no estamos de acuerdo con los aumentos del impuesto al selectivo al consumo. ¿En qué ítem? Tabaco, por ejemplo, pasa del 18 al 27%, la cerveza del 9 al 11%, la gaseosa azucarada del 5 al 7%, vinos del 11 al 12%, whisky 11 al 13%. En este momento yo creo que no están dadas las condiciones socialmente, políticamente y económicamente a raíz de una gran desaceleración económica de hacer ningún aumento de impuestos. Ahora, ninguno de esos ítems de Erlis es vital para la vida, ¿verdad? Lo que se hace es, digamos, creería yo que también agregar, digamos, impuestos a productos dañinos. Y te habla un fumador, ¿verdad? O sea, que le agreguen impuesto al tabaco me parece lógico para intentar sacarle incentivo al vicio, o las bebidas azucaradas que hoy se pelean en todo el mundo, ¿verdad? O el whisky, eso. Pero no por eso dejar de fumar. No, acá yo sí me permiten el tema. Este es un punto que tenemos que... Yo creo que le pediría acá al colega de él, y es uno de los grandes exponentes de Honor Colorado, uno de los líderes ahí. Yo sé que su voz es muy creería escuchada. Que el más lúcido también, ¿verdad? Es muy escuchado en su bancada y no solo a nivel de diputado. Yo le pediría, o sea, si nosotros hacemos un planteamiento solamente en este tema del tabaco, Paraguay es signatario con la Organización Mundial de la Salud con relación al que tiene que haber un impuesto mucho más alto al tabaco para que no haya incentivo para fumar.
sea, nosotros no recaudamos ni el 30%, el 40% apenas de lo que causa el cáncer de pulmón. Y todo, o sea, y no solamente le afecta al que fuma, sino al compañero que está al lado, ¿verdad? Entonces, eso no es una cuestión, digamos, para no motivar el consumo del tabaco. Entonces me parece, ¿para qué Paraguay firmó si es que no va a cumplir con eso? Si hablamos nosotros del 18 al 27 y el proyecto en sí, y por eso me interesa ya que se esté debatiendo, porque se puede romper ese pacto. Y a nosotros los opositores que queremos debatir, esto puede abrir una buena brecha para que podamos analizar, ¿verdad? Porque esto es del 18 al 27 y dice el proyecto gradualmente, porcentual. Y recién en el 2021 va a entrar a regir. Eso significa, y además dice otra vez que de acuerdo a la coyuntura económica y lo que establezca el Banco Central, para mí no va a haber aumento. O sea, ojalá que se mantengan ellos y podamos debatir, ¿verdad? Yo voy a plantear que se vaya directamente, al contrario de lo que dice acá y que se vaya al 27%. De la forma que sale, para mí no tiene una sola validez. Que se vaya al 27%, ahí vamos a recaudar más y se va a aplicar directamente al salud para esa gente tan necesitada que está sufriendo. Enseguida vamos a ampliar. Para ir a la pausa, pues, hiciste un carraspeo. ¿Querés decir algo? Sí, a ver, este es un tema a mí que me sulfura, como dicen. Así que voy a ser breve, pero en realidad quiero tener un poco más de tiempo ahí. Acá hay aumento, porque el aumento no se trata solamente de levantar de 10 a 12. El impuesto hay que verlo como un todo, en el sentido de cómo son las deducciones, cómo se termina definiendo cuánto vas a pagar. Y hay cuestiones agresivas. Y no me quiero quedar en el tabaco, voy a dejar claro de frente. El tabaco debe subir. Entonces voy a poner el tabaco ya acá, porque si no vamos a hablar del tabaco mucho tiempo. Y lo que nos damos cuenta, y esta es una posición con el respeto debido a Derli, pero de la bancada, del acuerdo que hay, justamente se quiere eliminar el selectivo al consumo, que eventualmente es el que realmente afecta poderoso, porque son grandes empresas las que están ahí. De lo que es realmente que le afecta a la ciudadanía, el IRP y ciertas cuestiones con respecto al IDU. Pero quiero bajar a tierra, porque quizá el que está escuchando no, vamos a ser fácil. Algo que Oscar dijo, porque es gravísimo que existe hoy. Que en términos técnicos ponen en dos columnas tus gastos y tus ingresos y no se netean. ¿Qué es neteo entre las dos? ¿Qué implica eso? Imagínate que vos ganás, Clary, vamos a imaginarnos nomás, imaginemos que el IRP hoy están cerca de 200.000 paraguayos, creo, ya ni el IRP, ganando con 4 o 5 salarios mínimos. Ganas 10 millones de guaraníes al mes. Y tuviste un problema de salud súper serio en tu familia, algo absolutamente normal porque no tenemos salud en el Paraguay. Tu familia tuvo un problema de salud, tu mamá un cáncer, vamos a hacer algo más fácil, un accidente de tránsito. Tu hijo tenía una moto y tuvo un accidente de tránsito y necesitabas gastar 100 millones de guaraníes en el accidente de tránsito y a vos no te sobra plata. No te sobra. Entonces, ¿qué hiciste? Vendiste un pequeño terrenito que vos tenías. Vendiste un terrenito. Vendiste un terreno para ganar 100 millones de guaraníes y gastaste los 100 millones de guaraníes en la salud de tu hijo. ¿Y eso no es deducible acaso? No, porque te ponen dos columnas de estos tipos. Una columna donde el gasto de salud, de educación, tu súper está en esta columna. Pero cuando vos ganás cosas de capital, es decir, el terrenito que vendiste, no podés meter ahí tu gasto de salud. Entonces, esta reforma, y porque son unos técnicos que no están queriendo, no quiero más ser grosero, ¿verdad? Pero no me digan por qué preguntarle a ellos. Entonces, ¿qué pasa? En la columna de gastos resulta ser, sí, vos gastaste muchísimo. Entonces tenés incluso un negativo, tenés una pérdida. Pero acá figura que vos ganaste 100 millones porque vendiste tu terreno de 100 millones. Y te van a obligar a pagar 10 millones de IRP en tu gasto capital. Creo que hay 8%, 10, no recuerdo. Vas a tener que pagar ese impuesto. Y vos le decís, no, pero yo gasté en salud, yo perdí plata este año. No, son dos columnas distintas que no se netean. Y no solo eso, no podés arrastrar la pérdida. O sea, otra vez que vos perdiste, no podés ni siquiera arrastrar la pérdida para el periodo siguiente. Esto es directo para la clase media. Directo para la clase media. Entonces, con la excusa de que hubo aparentemente 2 o 3 grandes empresarios que se pasaban comprando inmuebles y haciendo sociedades para evadir, y búsquenlo, evidencienlo y que salga en todos los medios. Quédate allí. Vamos a hacer una pausa. Porque hay que ir a la pausa. Vamos a hacer una pausa. Eso que plantea Sebastián, la primera vez que escucho desde ese punto de vista, porque quienes nos están queriendo vender la reforma tributaria, esto que vos preguntaste, ¿por qué dicen eso? Porque aparece una lista de 100, 200 empresarios que no tienen una ganancia de 5.000 millones de guaraníes en un año, te compran un departamento en Santa Teresa y pagan 0. Por eso yo decía que hay que liquidar en un solo. Sí, así mismo. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, venimos enseguida. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una Pulu Guaraná y libera esa energía.
La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a ver qué está opinando la gente a través de las redes sociales. Recordamos la consulta. ¿Estás de acuerdo con la aprobación del proyecto de reforma tributaria? En un 84% la gente dijo que no y solo 16% que sí. Esto en Twitter, vamos a mirar también en Facebook. 69% que no y 31% que sí. Gracias, Claudia, muy amable. Antes de seguir con el debate, quiero ¿Tenés tu hacer video? Es un tentempié, un tentempié. Esto pasaba en Ciudad del Este. Yo no vi todavía el video. Ah, no. Vamos a ver, tenés que ver, por vamos a ver. favor, El video de que señor le París. Justo ahora veo en varios grupos un video. Director, Video de hora de videos de WhatsApp. Ciudad del Este, ahí ven una señal de contramano que es nuevita. Ahí aparece el concejal. Ah, mira. Lembu. ¿Cuándo inváis? Ah, mira. No, tranquilo, no le gusta el cartel, dice. Quiere que la calle siga siendo de Sentido. doble sentido. Pero sea abogado acá, yo creo que es... Claro, un delito, a un la delito, cárcel. obvio. Destrucción de, no sé, de material público, Sí, de señales, de tanta, ¿eh? O era jogabe, la concha mano. yo creo que para su arco llega. ¿Eh? ¿Cuándo invite? Aparte, este no tiene fuero, no tiene inmunidad, nada por ser Este concejal, no nada. tiene cerebro para empezar. ¿Publicó en sus redes o...? Me pasó un amigo periodista, ¿Ya cómo se llama? RRO, mi amigo Acá la periodista. Nosotros fiscalía. estamos en off ahora, ¿verdad? No, estamos al aire. Estamos al aire. Por Dios, estamos al aire. No Lo que entendía quieran. porque escucho el ruido de los otros, entonces... No, estamos. Acá Ciudad la del Este. fiscalía tiene que actuar. Con este video, al observar este video, la fiscalía en Ciudad del Este de oficio tiene que Ya actuar. la Vos sabés que ya me causa gracia. ese- Está llevando. Ahora, Pero el ¿Cuál cartel fue la idea de de este contramano? Lo que no entiendo no era contramano. No, No. le gustaba el cartel. Hay que averiguar si es que no era contramano y no sé. No, Habrá ah, explicado, era además que no tenga sentido, habrá explicado. Era un cartel que producía accidentes. Claro. Más allá de lo simpático que pueda hacer Celso Miranda, es grave lo que está haciendo. Y más Claro que otra es vez grave. una autoridad sacada. Pero yo ya me río nomás, Claudia. No vaya a pensar que me Ah, causa. pero hay ya me- otro cartel que rompe, no solo ese. Y no, su profesión ahora Destructor de... ordenar el tránsito, sí, según él. ¿Entendés? Este ya es cerca de la zona primaria, me parece, sí. Mira. Qué bárbaro. Ay. A ver, yo creo que evidentemente está muy mal lo que hace. Ahora me gustaría de todas maneras escuchar su versión porque si son algún cartel que ella presentó 20 minutos para que saquen y nos sacó el anterior gobierno, qué sé yo. Grabando. O sea que no distingo la. Ahí están cerca del puente ya. Cerca del puente ya. Cerca del ¿verdad? puente. Sí, por eso lo que me pregunto si no es ¿Eh? la calle que habían hecho un contramano para hacer un negociado, ¿no? Porque no le permitían pasar Sí, a hay la que gente. ver. La verdad, lo único que tenemos ahora, después vamos a, seguramente con nuestros corresponsales allá, indagar más sobre este video. Para quitar piedra. Y a ella No, ese no. Si ese tiene no. fuerza para mover eso, quiso mover. Pero, o sea, se nota que él le pidió a alguien filmarme lo que voy a hacer, obviamente. Claro, obvio. Es youtuber él. Es un qué? youtuber. Youtuber. Un youtuber. Y bueno, está Pero bien. supongamos ¿Qué? esto que dice Seba, de que en realidad ella presentó unas cuantas minutas, esto formó parte de un fato, de un negociado, igual no está mal. corresponde, ¿verdad? O sea, pues no. Claro que no. convengamos que está dejando en la calle, pero No, además hay unas cosas, esto le puede malentonar a otra gente a hacer lo mismo. Yo creo nomás en eso, que cuando uno pierde los cabales y hace esto, es complicado. No sabemos el trasfondo. Si él protestó, como dice Villarejo, sobre estos carteles. Albert Espinosa, venís acá de la calle. Estamos pagando esa taituna y esa 50 negai. Se dirige a alguien. Ahí está. Bueno, Ya volvemos, ya hablemos de misceláneas reforma. de Sí. Ciudad del Este. Gracias, señor director. O Valdema. me cortaste no. a mí antes del corte. No, sí, pero te voy a meterte una pregunta aquí. Ah, dale. Porque muchos creen que Patria Querida defiende una posición específica y es la de la, por ejemplo,
de los accionistas de empresas, por ejemplo, que ahora van a tener que tributar en base a sus ganancias, ¿verdad? Entre el 8 y el 15% o 16, si mal no recuerdo. 8% cuando se distribuye acá a nivel local y 15% 16 cuando en el está fuera del exterior. país. Me encanta tu pregunta porque eso pues son los estigmas que de repente generan. Que Y tienen porque- ustedes. Que tenemos nosotros y así como los partidos tradicionales tienen otro tipo de estigmas. Acá hay que bajar a tierra esta deforma tributaria que está presentada. Deforma. Deforma tributaria. No es reforma. No es una reforma, es una deforma. Y hay que bajar a tierra porque hay que ver de qué estamos hablando. Por eso yo decía cuando dicen este tema del IDU, que suba al 8%, que el IDU, el impuesto a la distribución de utilidades. Eso ya existía, era 5%. 5%. Lo que pasa es que vos ese 5% tenías que volver a tributar la mitad de ese 5% en el IRP. Entonces te dicen que es una disminución porque antes vos en realidad tributabas el 10% de ese IRP sobre tu IDU otra vez, sobre tu impuesto. Hoy va a ser 8 y esto ya no va a IRP. Entonces qué lindo suena. Le subieron los impuestos de dividendos a los accionistas. Mentira. No están mintiendo otra vez porque al estar en IRP te obligaban a hacer formal el espíritu del IRP, y eso yo coincido, era la formalización de la economía, porque entonces vos tenés que pedir factura. Hoy, ¿para qué va a pedir factura? Si el empresario, ¿para qué va a pedir factura hoy si ya no entra en IRP eso? Ya no entra en IRP. Entonces es mentira. Lo que dije antes, el tema del neteo, que Edgar había mencionado, repito nomás, peligrosísimo. Te hablan del neteo por los grandes mega empresarios que compran inmuebles y tal cosa. ¿Y qué pasa del ciudadano que de repente tiene que vender para pagar lo que hoy no funciona porque el Estado no funciona? Y quiero mencionar dos cosas más antes de continuar la discusión. En el artículo 6 nomás cambia radicalmente el concepto tributario paraguayo. Es un tema que hay que discutir muchísimo. No se puede hacer así como se hizo en el Senado a Libro tambor cerrado. batiente. Del sistema de territorialidad pasamos al sistema de universalidad en el cobro de impuestos. Esto otra vez parece, no, los mega empresarios que tienen plata afuera. Hoy vivimos en un mundo altamente digital. Le acabamos de aprobar un crédito de 130 millones de dólares a MITIC con la visión de que supuestamente este gobierno quiere construir eso. ¿Y dónde trabajan principalmente estos informáticos, la industria creativa y todo lo que podemos exportar nosotros como paraguayos afuera? Le vamos a tributar. Y es otra cosa súper peligrosa, Clara y Jorge y lo colé ahora cuando vayamos estudiando. Le da muchísima discrecionalidad a la administración tributaria. Y de eso yo estoy en contra. Estoy en contra porque eso ya en el gobierno pasado, eso es algo que yo critiqué, sí, el gobierno pasado, te empiezan a legislar por resolución. Y eso está mal. Acá saben que, por ejemplo, la discrecionalidad que tienen. La administración tributaria puede definir retenciones por el IRP. Retenciones, porque no tienen capacidad para cobrar. Entonces, un día para otro, así como hay de repente retención de IVA, pueden decir en cualquier lugar a lo que alguien que tiene una empresa y ya gane más de 5 o 6 millones, acá, ustedes posiblemente, algunos de los periodistas, acá ya le van a retener quizá el salario. Porque discrecionalmente pueden decidirlo, no por ley. Eso es altísimamente peligroso. Estas son cosas que hay que legislar, no podemos delegar esta facultad en ellos. Y estas cosas están escondidas. Están por ahí, ese neteo del IRP, hablando de los empresarios. No, si tenés un problema de salud, no va a gastar más por culpa de que no podés netear y descontar. Mentira. Te cambian el sistema de universalidad, lo que le joda a los creativos. Perdón otra vez por la grosería. Entonces acá estamos confundiéndote. ¿Yo qué hago por patraquería? Y lo digo claramente. Yo estoy peleando por la clase media. Por la clase media que trabaja, emprende. Y que en un momento como este, que lo tiene tan duro para construir, le están metiendo una deforma tributaria por un pacto político que lo que está haciendo es cuidar su espalda de sus propios negocios. Con claridad lo dio el tabaco. Y por eso entonces aceptan todo lo demás. Porque claro que es fácil pagar cuando te sobra. Y es la ciudadanía paraguaya la que va a recibir el golpe. Y coincido con Edgar y con esto cierro y quizás yo me expliqué mal. El gasto público, lógico, no hay que solucionarlo primero. Pero uno tiene que ver señales. La mesa de reforma tributaria se reunió meses, 1000 veces y terminó un proyecto. La mesa de gasto público se reunió 5 veces a tomar agua. No trajo nada todavía. Entonces, hagamos las dos cosas al mismo tiempo. La reforma previsional, reforma de la ley del funcionario público. Que por lo menos votemos. Entonces, digamos, vamos a intentarlo. Pero con estas señales que estamos viendo, vamos a hacer esto.
A mí no me cierra. Bachi Núñez el otro día en la radio del diputado me decía, nosotros queremos convocarle en Macada, no sé cuándo lo van a hacer, a nuestros colegas del Senado. Sergio Godoy, por ejemplo, que tuvo una exposición sobre el tema, y le vamos a escuchar y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. ¿Eso van a hacer? Así es. Sergio, estuvo el senador Riera también hablando sobre el tema, y también tenemos permanente contacto con el exministro de Hacienda, Santiago Peña, que como ustedes saben fue nuestro último candidato presidencial. Yo coincido con Sebastián en el tema de que la clase media ya no debe ser golpeada. Hoy aparentemente el 75% de los impuestos son indirectos. Entonces coincidimos y creemos, de acuerdo a lo que vimos en este proyecto, que acá los tres sectores un poco más sacrificados son los socios y accionistas de empresas, los ojeros y ganaderos y las agroexportadoras. Entonces yo no veo en qué eso perjudica demasiado también a la clase media. Por eso lo que se está diciendo, independientemente al aumento que considero el selectivo al consumo, el resto tenemos que reordenar, tenemos que hacer, o sea, como Estado paraguayo se tiene que discutir mucho, como dice Edgar Acosta, con mucha gente que entiende mucho del tema, le convoquemos 1, 2, 3 veces a la gente del Ministerio de Hacienda. Yo creo también que en el Senado ellos a tambor batiente aprobaron, y esto es un tema muy delicado en un momento en que el Estado paraguayo tiene que dar esa confianza principalmente Derlis, a los inversionistas. Te quiero interrumpir algo de lo que dijo el diputado Villarejo, porque es peligroso en manos de un engendro como el ministro de Tributación Domínguez, la discrecionalidad. Villarejo dice que en esta reforma tributaria, el subsecretario de Tributación, por ejemplo, puede disponer la retención del IRP. Un tema que, dicho sea paso, estuvo en el debate en el gobierno anterior, ¿verdad? Y se pospuso porque obviamente Artículo 54. es peligroso esto preciso. de sacarte el sueldo, ¿verdad? Tipo IPS ya te guardan allí. Y claro, y yo creo que esas cosas, realmente eso se viene aplicando hace varios gobiernos, esa política de darle mayores funciones al Ministerio de Hacienda sin legislar a través de una ley, sino simplemente por decretos y por resoluciones ministeriales. Sí. Son esas cosas las que tenemos que modificar, Edgar, pero yo insisto, de acuerdo a lo que estuvimos mirando, no afecta a la clase media, no afecta al pequeño. El otro impuesto que se creó de las no afecta tampoco al pequeño contribuyente. Nosotros lo que no queremos más que se aumente el IVA, se aumente el impuesto a la renta personal para personas que están alcanzando los mínimos de ese impuesto. Entonces queremos que realmente un principio de igualdad tributaria, quien tiene más, paga más, porque estamos muy acostumbrados también, como te dije, a cargarle todo a la clase media, con el 75% de los impuestos, y quien tienen más no aportan lo necesario, porque no es menos cierto que el Estado paraguayo necesita más recursos para salud, para educación, para infraestructura. Si hoy se habla de que el Estado paraguayo va a invertir 1.500 millones de dólares para reactivar la economía, nosotros necesitamos aproximadamente, tenemos un déficit en infraestructura de 20.000 millones de dólares. Quiere decir que dentro de 20, 30 años recién vamos a poder cumplir si no hacemos algún tipo de ajuste. Y que dejen de robar 5.000 primero. Acá está el tema que yo puedo llegar a coincidir, y que incluso todos podemos llegar a coincidir con el diputado Maidana cuando nos hablan de la equidad tributaria. Que uno puede estar en contra de eso, ¿verdad? Que el que más tiene que pagar más. Claro. Obvio, en sentido común, ¿verdad? Pero lo que sí, con ese discurso, hay que desmenuzar estos 125 artículos que tiene el proyecto de ley. Entonces hay que desmenuzar y sacar algunas cuestiones. Trabajemos sobre la equidad, coincidimos en eso, pero saquemos otras cuestiones que sí afectan, como dice Sebastián Villarejo, directamente a la clase media. Aprovechando este programa, Jorge, Claudia, Juan Clary, acá le digo a los colegas, aprovechando, Derlis, vamos a rechazar esto, y si no vamos a rechazar, te pido acá públicamente que debatamos, como está diciendo Jorge. Que no nos cierren el debate. Que no nos cierren el debate, que llevemos lo que queremos, trabajar en el Parlamento, presentar leyes que sean aplicables, así como dice Sebastián, la discrecionalidad. O sea, la ley le puede... Eso Marta González lo hacía tremendamente más. Yo le aprecio mucho a Marta, pero ella
ella tributariamente administrada por resoluciones y era totalmente ilegal, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar todo lo que sea discrecional por la prejudicialidad. O sea, imagínate darle toda la potestad al sistema tributario que te estén determinando. O sea, hay muchas cosas. Así es que no vamos a rechazar, porque de la forma que está presentado, a mí me gustaría rechazarlo. Pero si ustedes tienen los votos, o sea, tiene el partido, o sea, tiene que haber un compromiso con el país. Por ejemplo, el tema de lo que es re simple que le dicen, ¿verdad? O sea, ahora, ¿qué es lo que hizo este sistema tributario, la reforma que ellos plantean? Unen el IRAS y el IRAGRO y lo llaman IRE, impuesto de La renta de las empresas. Bueno, y después dividen otra vez, digamos, en simple, que son las empresas que facturan hasta 2.000 millones, y re simple, aquellos que de repente que le llaman panchero, expensa, de 20 millones, 40 millones, que después la administración tributaria va a reglamentar, dice, ¿verdad? O sea, si uno mira así, digamos, no va a pagar mucho, porque va a ser 20.000 guaraníes nomás mensual si hay que factura 1.500.000 guaraníes al mes, porque más o menos 20 millones. O sea, si hace un cálculo hasta 80 millones que puede ver. Pues no está nada claro, entonces le va a afectar a esa gente humilde que tenemos que analizar cómo va a salir la reglamentación. Para mí no es claro, y eso sí le afecta a la gente más humilde. A ver, Edgar, explícate porque me parece que es caracol la cuestión sin ir a cuestiones más técnicas. Claudia Aguilera vende lomitos y hamburguesas. Sí. Y genera una ganancia anual de 70 millones de guaraníes. Facturación. De facturación. De facturación, sí. 70 millones. Esta reforma tributaria va a generar, a través de la subsecretaría obviamente, un formulario muy simple para que ella a partir de ahora tribute. Es así. Con ese monto ella tendría que pagar, de acuerdo a lo que viene la ley, después que va a criterio la reglamentación, por eso debería pagar 80.000 guaraníes mensual, ¿verdad? O sea, porque, y uno dice, ¿cómo va a hacer el cálculo si todavía no termina el año? Y bueno, vas a hacer la proyección de cuánto facturaste. Te dicen que no va a necesitar contador y siempre se instala la duda, ¿será que no va a necesitar contador? Y el contador te va a cobrar, ¿verdad? Claro. O sea, cuando yo de repente Marta González, recuerdo una discusión en el periodo anterior, me decía, impuesto a la renta personal, Edgar, no necesita contador. ¿Cómo que no necesita contador si tenés que liquidar inversiones, liquidar? Y eso significa un gasto, ¿verdad? Entonces, en este proyecto, en la forma que viene, como un re simple, como le llaman, no debería necesitar contador. Pero, o sea, no se puede aprobar un paquete que va a golpear directamente a un sector. Claro que el objetivo puede ser digno, es formalizar, que estén registrados, que puedan tener después acceso a préstamos, porque la formalidad es importante. Pero la forma que se encara, o sea, yo lo que digo nomás, cómo este gobierno administra tan mal, tan inepto este gobierno de Mario Ado. O sea, cuando vos lanzás cosas rimbombantes, dice 1.500 millones de dólares va a inyectar el mercado. Nosotros, nuestra capacidad no supera más de 100 millones de dólares al año de ejecución en nuestro país. Y estamos a 6 meses de que termine el año. ¿Cómo va a llegar? ¿Por qué miente? Entonces, estos temas, Juan Clary, se estudió durante 6 meses aproximadamente y ellos mandan por los votos, por un pacto político. Que yo estoy de acuerdo con los pactos de él siempre. Pero los pactos tienen que ir de cara a la ciudadanía. ¿Y qué se pacta? Edgar, no puede ser 5 horas. Por favor, te pido. El panchero va a pagar impuestos ahora. El panchero va a pagar 80.000 guaraníes. 80.000 si es que llega a eso. O sea, es menos si es que factura menos. Porque pero está pagando luego actualmente. Está pagando, está el impuesto. Realmente hay un impuesto que está establecido. Si tenés RUC, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que cuando se generan situaciones de duda y va a afectar a una clase más desprotegida, tenemos que ampliar el debate. Entonces yo me preocupo, así como dice Sebastián, yo creo que va a afectar también a la clase media, a la clase baja, pero también tiene que ir de la mano un análisis mucho más profundo, pensando inclusive en la clase más baja. Tiene que haber más inversión en proyectos de educación y salud. O sea, nosotros también tenemos que entender que el Estado tiene que mantenerse. De dos formas nomás puede tener más ingresos. O sacar funcionarios públicos afuera o recaudar más. La evasión es grande. Entonces, de la forma que viene este proyecto, realmente que molesta, asusta. Y es realmente nefasto para un sistema republicano que en 5 horas liquiden 5 libros. O sea, entonces, nosotros en diputados vamos a debatir, yo coincido con Sebastián, nosotros solemos tener muchas diferencias y hablamos con los colegas que tienen mayoría y nos han escuchado algunas veces, no todas las veces, ¿verdad? Pero nos han escuchado para debatir. Y si en algún momento los colegas entienden que esto hay que rechazarlo, porque ¿para qué se establece un impuesto? Tiene que haber por un objetivo. Y se tiene que analizar el momento. Yo coincido en eso. Entonces, rechacemos y trabajemos. Y si es que tienen la mayoría, denos la oportunidad de buscar la equidad. Pero va a haber esa oportunidad, Derli, ¿verdad? Sí, vamos a estar conversando. No va a ser una aplanadora. No, yo creo que vamos a estudiar, vamos a convocarle al viceministro de Tributación, al ministro de Hacienda, podemos escucharles también a los afectados. Escuchemos a los contadores, escuchemos a los por gente el re humilde. simple el impuesto
Yo tengo información de que ellos pagan ahora, incluso están pagando más. Que ahora con esto lo que se le va a hacer es formalizar, capacitarles para que ellos sean sujetos de crédito. Porque justamente muchas veces criticamos también, de un tiempo a esta parte todo el mundo quiere entrar a trabajar en la función pública y el Estado paraguayo está prácticamente cerrado. Sin embargo, aquellos de las pymes que trabajan por su cuenta, los emprendedores, con este sistema re simple van a tener también la posibilidad de formalizarse y ser sujetos de crédito. Hay tantas cosas como que sí se tienen que reformar acá, pero al meter todo en una bolsa, cuestiones como esto que estaba diciendo Derlis, al final van a quedar de lado, por eso que vos exponés. El tema del impuesto a la renta personal, coincidimos cuando esto se había aprobado, tenía un espíritu formalizador. Cuando te dicen ahora de que ya no todo va a ser deducible, ¿cuál va a ser mi motivación para yo pedir factura? Pero exacto. Entonces vamos a volver hacia atrás. Porque ahí lo que yo no sé si de repente yo hablo al aire, porque acá hay lindos discursos, no digo acá con mis colegas que están acá, estoy hablando cuando le escuchás a quienes promueven principalmente esto, y más o menos no va a afectar a la clase media, no va a afectar a tal, pero estoy dando casos concretos. El IRP va a tener 2 columnas que no se netean, entonces por lo tanto tu gasto de salud está en un lado, y si vos tuviste que vender algo, como la gran mayoría de los paraguayos lo tienen que hacer cuando tiene un problema de salud, no va a poder deducir. 1. Segundo, las empresas unipersonales no pagan distribución de utilidades. Incluso porque hasta es un tema discutible jurídicamente, porque una unipersonal. Yo entiendo que le pidas a las que facturan muchísimo, pero hay una posibilidad donde la administración puede bajar a unipersonales de facturación de como cerca de 1.000 millones al año. Que uno dice que es mucho el que está escuchando. Por eso estamos hablando a nivel de facturación. Entonces, un pequeño mini mercado, una pyme de cualquier lugar del Paraguay, que finalmente a vos te queda de ganancia 10 millones de guaraníes al mes, que no es mucho. 10 millones de guaraníes al mes para la clase media, para ese pequeño pyme que tenía y que no le sobra, hoy tiene 8% que antes no pagaba, porque antes no había distribución de utilidades en unipersonales. Eso le afecta a la clase media. Entonces, acá estamos poniendo una formalización que saben lo que va a pasar. A esos poderosos que dicen que le van a atacar, en realidad tienen toda la plata suficiente para encontrar al contador que le encuentre la solución. Y lo que van a terminar haciendo es que el emprendedor de clase media, que es el que se esfuerza en ser el motor de este país, ese que se esfuerza en ser el motor de este país, le van a llenar de formularios que cuestan completar, donde van a tener que contratar a alguien otra vez, irse a formar la fila porque no tienen otro que forme la fila y no va a poder trabajar. No es el momento para una reforma de este tipo. Coincido que hay cosas que reformar, pero no es el momento. Y ojalá realmente no nos cierren el debate, por lo que yo dije incluso acá, estando cuando hablábamos de lista desbloqueadas, cuando salió la ley, vimos creo que con Carlos María, no recuerdo con quién acá, y yo decía, las 3 reformas más importantes en un país son, la primera la constitucional, y las siguientes 2 son la tributaria y la electoral. Porque la electoral, la tributaria te dicen que te van a meter la mano en el bolsillo, y la electoral es quién te va a meter la mano en el bolsillo. Estamos trabajando una reforma electoral. Espera, tenemos que dar la pausa, pero te dejo esto para que responda después, pero con más brevedad, por favor. No es así como explica el diputado Villarejo. Sobre venta de inmuebles, se explica en el artículo 59, numeral 1, dice la doctora Alba Talavera, que es una de las técnicas que participó en la redacción de este proyecto de ley. ¿Podemos ir a la pausa? Pausa, ya venimos. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y liberá esa energía. La única con guaraná natural. Terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter. ¿Estás de acuerdo con la aprobación del proyecto de reforma tributaria? En un 83% la gente dice que no y solo 17% que sí. Vamos a ver en Facebook también, 74% que no y 26% que sí. Gracias, pero me causa risa lo que dijo el diputado Maida. Pero tiene razón, ¿cómo armamos la mesa? 2, 1 están acá. Lo que pasa es que del otro lado son muy pocos los que pueden hablar sobre este tema.
Dijimos eso, ¿verdad? Hubiera venido alguien de Añetete, entonces a él le golpeamos todo. Le atacamos los tres. Al final nosotros somos más papitas que el papa. Entonces, hoy está en una posición ¿Verdad? incómoda. ¿Verdad? Porque Él está vendiendo. No, pero a ver, no es luego fácil sostener la idea, digamos, una reforma tributaria en donde algunos ya, por ejemplo, hay que mencionar esto, el diario ABC sale con la idea del impuestazo. Y finalmente la gente termina por entender eso, ¿verdad? Aunque pasemos horas y horas explicando. Yo creo que el país merece un debate importante en la Cámara de Diputados y no usar nomás la aplanadora, que ya hay una promesa acá del diputado Claro, para Maidana. contestar así en menos de 20 segundos, Sí. el artículo 59, uno que mencionó Clary, no tiene nada que ver con lo que yo decía. O sea, los inmuebles tienen un proceso de deducción que, por cierto, para mí lo mismo es malo. Lo que yo estaba hablando es la correspondencia entre las dos columnas y las deducciones que pueden haber en cada una y que no se pueden netear. Hablando así en términos... Bueno, otra cosa yo estaba hablando. Esa venta del inmueble es otra cosa la que yo estoy hablando. El 59, uno claro que conozco, estuve leyéndolo para asegurar. Pero qué lindo, Sigamos. qué lindo el debate va a ser. Sebastián Villarejo, opinando, Edgar Acosta, pero usted no tiene los votos. 54 tiene. todo muy lindo. Todo Fíjate muy que ni lindo, siquiera le dice. estamos pidiendo ganar, le estamos pidiendo que nos dejen debatir. Mirá el espíritu que nos está dando. No, yo creo que yo he compartido con colegas, o sea, y acá con Delio, nosotros hemos levantado algunas cuestiones que numéricamente era imposible. El tema de la vez pasada, el ejemplo, es cuando nosotros se iba a aprobar el tema de la emergencia penitenciaria. Yo me fui a hablar con la bancada de HC. Yo reconozco, decía, el proyecto de ley donde decía que, o privado, o sea, fuente de 10, fuente de 20 para hacer las cárceles, privado. Ahí me dije yo, esto no será el tema jubilatorio, vamos a tocar plata de IPS. Hablamos con ellos porque estaban ya para votar, recapacitaron y vamos a tocar en otro momento. O sea, yo confío mucho en ellos de que vamos a debatir. O sea, vamos a tratar nosotros de que esto se rechace, en general, de que esto pueda realmente volver al Senado. Nosotros somos Cámara Revisora, pero si es que se aprueba en general, que podamos debatir, y yo confío mucho que nos da la posibilidad, punto por punto. Para lo cual, también pido acá al aire al líder Bachi Núñez, y acá que Delhi le haga llegar, por Bachi es el líder, y un líder muy fuerte, reconozco eso. Que tampoco que nos digan ya que quieran tratar este miércoles, que nos digan vamos a tratar en 10, en 2 semanas, que giren a las comisiones. Yo pedí también que se gira mi comisión de yo presido, analicemos profundamente, punto por punto, porque nosotros en la Cámara de Diputados, por más de que muchas veces somos tildados de lo peor, estamos tratando de llegar al tema de que sea argumento contra argumento y no argumento contra adjetivo descalificativo, que es lo que hace daño. Hay que hablar en el Parlamento, porque sean un argumento y se respetan las posiciones. Podemos estar de acuerdo o no. El impuesto no selectivo al consumo, si se abre, yo voy a plantear que se vaya al máximo porque estoy convencido que tiene que pagar más. Los otros tienen el criterio que no es el momento y bueno, presentemos el argumento, pero lo que fue nefasto el periodo anterior, que yo vengo del periodo anterior de acá, los colegas no estuvieron. Ya en ese famoso cierre de debate, te quedaba con la gana cierre de debate. Este año hemos A consideración mejorado. aprobado y te queda con la Aprobado gana. y te queda. Entonces yo creo que vamos a debatir, Jorge, Claudia, Juan Clary y la audiencia, vamos a debatir profundamente este tema porque, como dice Sebastián, toca el bolsillo de la gente. Y cuando toca el bolsillo de la gente hay que ser respetuoso. Y ustedes en el Partido Liberal tienen expertos así que les asesoran a ustedes los diputados, más allá de que yo sé que vos sos un eximio contador y auditor, pero hay unos cuantos notables en tu bancada que ni atrás ni adelante entienden. No, el yo Partido Liberal toma importancia en No, esto. yo creo que mis colegas van a entender, o sea, el hecho de que sean diputados, bueno, algo han de entender, ¿verdad? Yo les respeto mucho a ellos. Podemos recurrir a Alba Talavera, por ejemplo, que es una señora muy capaz, que siempre es liberal, que siempre está dispuesta. Yo sé que ella me está escuchando y no me va a desmentir después. Nosotros le vamos a convocar, voy a proponer. Eso es importante. Voy a proponer tomar en que se le serio del convoque, partido. Porque yo le había dicho el periodo anterior, y creo que en eso tiene algo en su favor el viceministro actual, que también me notificó a mí, Clary, para que pague. El viernes pagué mi impuesto a la renta del 2016, porque yo no había pagado por mi accidente, pagué 12.750.000 Sí, pero... guaraní. Me notificó que me iba a hacer un extendo, o sea, le respeto al viceministro. ¿Por qué a él no le notificó? Yo no sé, pero te digo nomás, le Y a mí respeto sí. el ¿A que quién? es más A vos no te abierto. notificó. Estoy al día, papá. Juan Clary, este viceministro está más abierto en que nosotros los contadores tenemos que ser respaldo fundamental para la gestión. Nosotros trabajamos para que se recaude, formalizamos. Ahora, el periodo anterior, el gobierno anterior, Marta no tenía en cuenta.
Entonces, por más de que el señor viceministro me haya notificado y está en su derecho, pagué ya el 2016, tengo que liquidar 2017, que seguramente va a ser cero porque por todos los gastos que tuve. Pero está bien que tengamos que pagar, pero yo siempre defendí el impuesto a la renta como formalizador. Yo coincido en eso. Entonces, si nosotros no cerramos bien el tema formalizador, probablemente tengamos que ir atrás. Y es que ahora, si hay sinvergüenzas que facturando millones no pagan, bueno, identifiquemos y que se vaya la administración tributaria a controlarlo. Pero no metamos todo en la misma bolsa. Yo voy a proponer que se presente en una sola declaración jurada la renta de capital cuando se venda vehículo, terreno, saca la lotería, puede tener una utilidad ahí. Y en la otra casilla, por las actividades que realizar, los gastos que tenés de pérdida, debería compensarte, porque tenés que liquidar por separado. Eso nosotros vamos a proponer. Si se así mismo, Derlis, si se aprueba, nos van a hacer por separado. Y ahí ya nos mete a todos, ¿verdad? Y eso significa no solamente parlamentarios, nosotros en particular, sino a la clase media, como dice Sebastián. Bueno, por último, diputado, nos tenemos que ir. Sí, no, yo quería decir de que mi opinión personal, pero yo creo que puedo invocarle un poco a mis colegas de la bancada de Honor Colorado. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún aumento de impuestos. Estamos con la modernización, con la simplificación, con las modificaciones necesarias, porque un Estado necesita recaudar más. Creemos que lo único objetable es el impuesto al selectivo al consumo, porque el re simple lo que hace es formalizar la economía. Entonces, y coincidimos también en la necesidad de mejorar el gasto público. No estamos de acuerdo con aumento de impuestos en estos momentos, como lo había explicado hace rato, por diversas razones, principalmente por la coyuntura económica que estamos viviendo, y estamos abiertos a discutir y sacar y modificar si es necesario lo que viene del Senado. Excelente posición. Excelente. Muy bien. Villarejo, para cerrar. Muy contento. En contra de esta reforma tributaria, no es el momento. Está muy agresivo hoy, Seba. Sí, muy ofensivo. Sí. Me pichó la que falló Derly González a los 3 minutos y ahí ya me quedé. Imaginen lo que me espera, yo soy su chofer. Eso vos sabés, le quería defender a Edgar. Ya que nosotros no tenemos guardia ni chofer, le dije, Edgar, no te quedes en el camino a tu casa, pues demasiado lejos, está mi canal de los dos. Entonces vinimos juntos ya, vamos a ver si nos encontramos. Él es mi chofer, ya que no tenemos. No es el momento. Primero hay que mejorar el gasto público, o por lo menos iniciar en paralelo un proceso de mejora del gasto público. Esta reforma le toca a la clase media, le da demasiada discrecionalidad a la administración tributaria y yo creo que en realidad nos va a llevar a un proceso de informalidad. Y yo creo que en realidad nos va a pegar el tiro por la culata y se va a recaudar menos. Yo creo que se va a recaudar menos por ese problema. Pero cierro con esto, ya tenemos que irnos. Así como fin agresivo y negativo, yo soy muy positivo en el proceso transformador que se inicia en nuestro país. Un proceso en otras generaciones y donde de acá a poco tiempo vamos a tener que elegir, y en base al video que dijiste antes, y en Paraguay van a haber opciones: el circo, la prebenda del clientelismo de siempre, el circo populista también que se está instalando, y vamos a construir otras opciones. Y yo creo que realmente vamos a transformar este país a corto plazo. Yo creo que existe este tipo de debate y lo que ha ocurrido habla bien también de nuestro país. Ojalá. Muchas gracias. Espera un gracias. ratito. Sí. Antes, ¿hay una pausa? Claro, cerramos esto y volvemos. Bueno, ¿te puedo recomendar algo? Sí. Cuidado con el diputado Acosta. Después de las 10 de la noche se convierte. No, te cuento. Vos ya pasaste por esa experiencia. Lo hice por experiencia. Claro, porque, sabes, pues, conoce. Bueno, pausa. Un lomito para Yo he visto su transformación, pues, entonces. Tema de la empleada doméstica, la vuelta a la pausa. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a darle un cierre a nuestra encuesta que habilitamos sobre la reforma tributaria. Tenemos que ver los números, qué es lo que opinó la gente, para avanzar luego en nuestro segundo tema. ¿Estás de acuerdo con la aprobación del proyecto de reforma tributaria? En un 83% la gente dijo que no y 17% que sí. Vamos a mirar en Facebook. También 74% que no y 26% que sí. Ahora sí ya vamos a hablar acerca de la ley, de la modificación de la ley de trabajo doméstico que fue sancionada en el Congreso Nacional y se espera el veto o promulgación del Poder Ejecutivo del presidente Mario Abdo Benítez. Esta modificación lo que hace es pasar del cobro actual de 60% del salario mínimo legal vigente para estas personas a un 100%, es decir, 2.112.562 guaraníes se deberían cobrar estas trabajadoras, también trabajadores
que se dedican a las tareas domésticas. Desde el IPS advierten que en verdad esta medida lo que podría hacer es fomentar la informalidad y que varias de estas trabajadoras sean excluidas del Seguro Social. A continuación tenemos un resumen. El Congreso Nacional sancionó el proyecto que establece el 100% del salario mínimo para las trabajadoras domésticas, permitiendo que estas personas por sus servicios puedan ganar el mismo salario que hoy en día percibe cualquier otro trabajador. Los gremios que aglutinan a estas trabajadoras celebraron la noticia al considerar que la aplicación de la norma no será un problema, ya que no implicará un aumento de salarios para los empleadores, sino la disminución de la carga horaria, lo que les permitirá conseguir más empleos y alcanzar el salario mínimo. Cabe resaltar que de acuerdo a esta ley son considerados como trabajadores domésticos los choferes del servicio familiar, las amas de llave, mucamas, lavanderas, planchadoras en casas particulares, niñeras, cocineras de la casa de familia, jardineros, cuidadores de enfermos, ancianos o minusválidos y mandaderos. Por lo tanto, cada trabajadora o cada trabajador doméstico podrá percibir de forma mensual 2.112.562 guaraníes, por jornal diario 81.252 guaraníes o bien por hora la suma de 10.156 guaraníes. El proyecto de modificación de la Ley del Trabajo Doméstico pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Tenemos una consulta para ustedes que vamos a compartirla en la cuenta de Twitter, @CrowCruzPI, y también queremos saber sus comentarios a través del hashtag COCPI. Sobre la ley que establece el 100% del salario mínimo a las domésticas, ¿crees que es lo más justo? ¿Fomentará la ilegalidad o habrá despidos? Así que ya pueden participar con nosotros sobre este tema. Muchas gracias, Claudia. Está con nosotros la señora Kelly Agüero, de la Asociación de Empleadas Domésticas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Y también la señora Marciana Santander, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Servicio Doméstico del Paraguay. Doña Marciana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos. Bueno, y también Pedro Haley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. ¿Por dónde arrancamos, Clary? Por acá, por el IPS, porque bueno, caramba, qué gran logro fue hace poco tiempo, diría yo, que las empleadas domésticas tengan seguro social, tengan derecho a una jubilación. En este país, lamentablemente, hay mucha gente que tiene el servicio doméstico, pero no quiere aportar por esa gente que trabaja en la casa de uno. Doctor Haley, ¿usted cree que con esta medida del sueldo mínimo obligatorio para las trabajadoras de hogar va a disminuir la cantidad de cotizantes? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Y antes de responderte a esa pregunta, sí te cuento que desde 1965 el IPS protege al trabajo doméstico en salud. En salud. 1965 al 2015, con una tasa de cotización del 8% sobre el 40% del salario mínimo legal, solo salud. En el 2015, una reforma legislativa lleva a 60% a 25.5% de tasa sobre el 60% del salario mínimo legal. Y se produce una retracción de la población protegida de 27.000 baja a 17.000. Ese fue el fenómeno inmediato que se produjo. Ahora subirá a 100% la base imponible y se mantiene la tasa en 25.5%. Nosotros presumimos que va a darse otra segunda retracción, pero la ley ya está. Yo te comento que con Marciana y con la señora hemos discutido mucho en algún momento en comisiones. Yo he expresado la postura del instituto sobre ese punto de que tiene un efecto retrógrado. Son leyes buenas, nobles, simpáticas, pero tienen efectos colaterales que patean. Lo hablamos de eso, pero en fin, ahora la ley ya está, ya pasó la etapa de discutir eso y hay que implementar el cumplimiento. Nosotros, el presidente, nos hemos reunido ya con el equipo de la Dirección de Aporte Obrero Patronal y vamos a implementar mecanismos muy modernos para permitir
o para evitar que esa retracción se dé en forma dramática. Que no bajemos de 17.000 a 5.000, que bajemos de 17.000 un poquito y luego volvamos a subir. ¿Por qué? Porque hoy decimos 17.000 trabajadoras domésticas inscritas o protegidas por el Seguro Social sobre una población de 236.000 trabajadoras domésticas en el país. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo en términos de cobertura y que denota una altísima informalidad en el sector, principalmente por razones que hacen a la patronal. El Seguro Social del IPS funciona a través de la formalización del patrón. Si el patrón no se inscribe, no hay trabajador inscrito. Entonces, eso nos abre un poco el panorama de cómo enfrentar esta ley. Enfrentar en el sentido de hacerla funcionar. Tenemos que ir hacia mecanismos que faciliten la inscripción patronal, el celular, aplicativos que permitan seguir la alta rotatividad del sector. Trabaja un mes, luego a otra casa, o en el día, o por hora, o por jornal. Mecanismos que permitan a la empleadora e inclusive a la trabajadora comunicar al Seguro Social su entrada, su salida y su remuneración a efecto de que el cálculo del aporte sea lo menos complicado posible. Si no hacemos eso mediante APPs y otros aplicativos, Hacerlo amigable, digamos. hacerlo amigable para la empleadora y un alto componente educativo para el sector patronal ama de casa. La ley ya está y si nos ponemos a discutir ahora que subió, va a tener efecto, ya no, para nosotros nos entregaron la ley y como sector Seguro Social tenemos que cumplirla. Pero dijiste sobre el punto, Sí. don Pedro, el otro día, que todavía esto está, el presidente tiene que tomar la decisión, entonces todavía no se promulgó, esto sí pasó el Congreso, pero el presidente tiene que tomar la decisión y usted dijo, ojalá que el presidente nos consulte a nosotros, nos pida una asesoría antes de tomar una decisión. Con eso yo interpretaba de que la sugerencia de ustedes podría ser otra cosa. Lo hemos debatido y evidentemente los efectos de la ley sí nos preocuparon en principio, nos preocupan. ¿Por qué? Porque si vamos por la norma constitucional, el artículo 95 dice que el Seguro Social es expansivo, proteger a la mayor cantidad de gente posible. Pero aquí tenemos una ley bien intencionada y buena que va a tener un efecto contrario a la norma constitucional, reducción de población protegida. Por estadísticas recientes. Por estadísticas recientes en los últimos 10, 15 años. Ya no vamos a discutir eso. Nosotros, yo estoy seguro que el presidente del instituto, el Consejo de Administración no van a pedir el veto. No van a pedir el veto. Esta ley ya yo creo que es más que esperada por el sector de las compañeras, entonces no podríamos nosotros ponernos algo así. Sí poner todas las pilas en implementar esos mecanismos de control para que el sistema funcione y no sea ya otra vez un sector informal también para el Seguro Social. Marciana, ¿qué dicen ustedes? Uno supone que el presidente va a promulgar esto que ya pasó el Congreso. Nosotras sí tenemos la esperanza que él va a promulgar y en eso estamos. En estos días nomás ya vamos a llegar junto a él. Vamos a pedir audiencia para llegar, para hablar, para explicarle. O sea que ya sabe luego a través de la prensa, ¿verdad? Entonces yo creo que el presidente va a promulgar. ¿Qué dicen ustedes a estas reacciones que hemos escuchado esta semana de que una familia dice no vamos a poder pagar ese monto, los 2.200.000, vamos a tener que despedir? ¿Esto no les genera a ustedes una preocupación? ¿Es una excusa nomás para no cumplir esto que tiene que ver con el salario mínimo? Es una excusa. Es una excusa. Porque hay una posibilidad, como estamos acostumbrados a pagar a la trabajadora un X de plata. Y cuando vemos algo nuevo, porque cuando era el 40% todo bailábamos, subimos al 60%, se pegó el grito al cielo, ¿verdad? Se tranquilizó, eso fue en el 2015. Y ahora todo ese tiempo empezamos a luchar también nosotros para que sea, porque nosotros somos trabajadoras también como cualquier otro obrero. Entonces eso puede pagar por hora, por día, por mes, como quiera, no hay problema en eso. O me paga la misma cantidad que me paga al mes, pero reduzco las horas de trabajo. El Estado tiene que poner guardería también, ¿verdad? Tiene que haber
uno que tiene para equilibrarse. Porque no puede ser que... ¿Por qué sobre nosotros nomás, sobre las trabajadoras domésticas nomás tiene que caer toda esa responsabilidad? Yo eso también pregunto. Pregunto también por qué sobre nosotros tiene que caer. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho de ganar el piso? Si es el piso, nosotros no estamos diciendo que vamos a ganar 5 o 6 millones. Nosotros el piso es lo que estamos haciendo. Ese derecho nomás. Así mismo. Acá quiero agregar algo, una cuestión. Me gustaría hablarlo con las señoras trabajadoras aquí. Acá tenemos una idea del Mensú, pues, de Torres. Voy a pagar 1 millón sin retiro. Sin retiro. O a veces sí, un día libre a la semana. No existe eso. O sea, es casi un sistema de esclavitud el tema de las empleadas domésticas acá. Y encima, no solamente tiene que hacer lo que hacer en la casa. Cuidarle la paz a esos dos, mi hijo que está allí también. Hay que profesionalizar las cosas, Torres, y dejar ya ese sistema de mensual. A Dios gracias, creo que ahora ya ese tema de criadazgo ya se acabó, me parece, en este siglo, que antes traíamos a la gente del interior, teníamos va por la mitad cuña y cuera, le mandamos a la escuela a la noche con suerte. Hay que civilizarnos un poco. El paraguayo está muy que toma vino fino, que come cada vez más rico, pero en la casa sigue con niveles de esclavitud hacia estas trabajadoras. ¿O no te parece de todo? No, absolutamente. No, yo me refería a esta reacción que uno escucha, ¿verdad? Como por ejemplo que al final el tema de la cobertura, cuando el gerente del IPS dice, ¿cuánto es lo que se tiene que aportar el IPS? 538.000 guaraníes, ¿verdad? 538 en total. Total. ¿Verdad? El 9%, la trabajadora, que sería 190.000 guaraníes, y el patrón 345.000, números más, números menos. Entonces algunos dicen, denos nomás a mí esa plata. No queremos nosotros que paguen al IPS. Entonces se quedan sin cobertura también de salud y sin la posibilidad de apuntar a la jubilación. Eso también se planteó en el debate. ¿Qué dicen al respecto, Marcial? Ahora empezó el trabajo. Ahora tenemos que trabajar con el Ministerio de Trabajo y por suerte el doctor Pedro también escuchamos y habló muy bien, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con ellos, ver cómo vamos a hacer todo eso, porque conviene tener seguro y también para la jubilación. Entonces, como nosotros vemos ahora, hay voluntad, se ve voluntad la parte de ellos. Entonces, como le dije hace rato, tenemos la esperanza que vamos a tener la promulgación. Entonces, va a mejorar muchas cosas con Vamos a mejorar muchas cosas. Yo creo que la gente rápido se va a adaptar a esta nueva ley, porque va a pagar por día, por hora, como puede, ¿verdad? Porque si yo no puedo pagar un salario completo, tengo la oportunidad, vamos a decir, porque la ley 5407 prevé que se puede trabajar por hora, por día. Entonces no va a haber ese problema. Vos, por ejemplo, ¿cómo trabajás, doña? Yo, por ejemplo, hago a la tarde y los sábados, pero yo los sábados gano 100.000. ¿Por día? Por día. Todo el día. Y a la tarde 60.000. ¿Y vos, ¿Jornada doña? más larga es la del sábado o es diferente el trabajo? Un día completo. Un día completo. Sí. ¿Y la doña acá cómo trabaja, si se puede saber? No trabajo más. Ya sos dirigente ahora. Soy dirigente. Dedicada a Yo la tengo dirigencia. 68 años ya. Ya bueno. está. No se te Entonces, nota, disculpame. nadie me quiere de trabajadora en estos momentos porque ya soy viejita ya, entonces ya. 68 años. Sí, señor. ¿Hasta qué edad trabajaste? Hasta hace poco. Qué bárbaro. Y hay muchas compañeras que todavía están trabajando de trabajadora doméstica que tienen mucho más edad que yo, pero que ya no les va a servir más. Nosotros estamos trabajando, nosotros, te digo por nosotros los adultos mayores, trabajamos por lo que vienen atrás de nuestro. Así mismo. Por la jubilación, por ejemplo, ya no nos va a agarrar más. Si mi compañera tiene 70 años, ponerle qué es lo que le va a venir. Hablando de jubilación, doctor Ale, ¿hay un dato estadístico de cuántas personas dedicadas a la tarea doméstica se han jubilado en el IPS, están en nómina de jubilación?
Mira, empezaron a aportar al fondo de jubilaciones desde el año 2015. Antes era solo salud. Sí, salud. 2015 son 4 años. No hay todavía. Vos sabés que la jubilación por vejez, el retiro por vejez te 65. requiere hoy 15 años de aporte con 65 años de edad. Ese es el mínimo posible. Luego está la de 25 años de aporte, 30 años de aporte. Pero 2019, nos faltan 11 años para que el sector tenga la primera con 15 años para la jubilación de vejez. Ahora bien, hay otras jubilaciones, hay otros retiros que no son precisamente por vejez, que son por invalidez, que en cuyas situaciones no se requiere 15 años de aporte, se requieren, si hay un accidente de trabajo, 0 aporte. Es decir, por poner un ejemplo dramático, una empleada doméstica se accidenta trabajando en la casa, se incapacita, junta médica y se la jubila con el promedio salarial, hay un mecanismo y se jubila de por vida. Lo mismo por una enfermedad común. No es solo vejez, también invalidez. Por eso es que cuando la compañera dice, yo ya no me puedo, ojalá ella pudiera estar cotizando, aunque sea 3 años, 2 años, siempre hay la posibilidad de que el IPS te dé una respuesta. Ahora, más allá de eso, y contándote, todavía no tenemos ninguna jubilada del sector trabajo doméstico, ni siquiera por invalidez todavía, y no quiero luego, pero todavía no tenemos. Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos viendo es el problema de hecho que se va a plantear con este tema del aumento. Y es una visión puramente técnica. Un sector se va a informalizar, evidentemente. Otro sector va a jornalerizarse. El modelo cama adentro mensualero yo creo que está en extinción, va a desaparecer. Otro sector va a volverse empleados de empresas de limpieza, como ya están abundando ahora en el WhatsApp y en el Facebook, ofertas de empresas que hacen el mismo trabajo. En ese caso no va a ser una empleada doméstica, va a ser una trabajadora de una empresa. O sea, tenemos que ir también a controlar a esa empresa. O sea, se nos presentan una serie de desafíos como Seguro Social, que tenemos que tener la inteligencia y la tecnología para que no baje la protección social de este sector tan merecedor. Esa es la visión que tenemos. El otro gran problema que se nos va a plantear es que pasa así como contó Marciana. Ella trabaja creo que 2 días en una casa, unas horas, es jornal, día lo que ella tiene. Y luego tiene sábado, jornal, día, otra vez en otra casa. Supongamos que tenga 2, 3 casas más, 3, 4, 5 empleadoras. Ella hace su sueldo y va a poder hacer un mejor sueldo ahora. ¿Cómo verificamos que cada una de sus empleadoras se inscriba? El prorrateo. El famoso pluriempleo. Y el prorrateo entre los empleadores para pagar su aporte. Primero el pluriempleo, que todas las empleadoras de Marciana estén inscritas como empleadoras y la inscriban, no es que estén inscritas, que la inscriban. Aun cuando una de ellas, por ejemplo, le pague 500.000 al mes por 5 días de trabajo, pero el IPS debería generar un mecanismo que le permita a esa empleadora aportar por ella. Ese es el objetivo cuando hablo de usar tecnología. Pero para van a hacer eso, eso, doctor Halley. Tienen que hacer. ¿Por qué es importante? Porque si las incorporamos al seguro de jubilaciones, no solo al de salud, es porque queremos que lleguen a una vejez digna alguna vez. No es una cuestión enunciativa, que bueno, aportan no, queremos que alguna vez se jubilen. Dentro de 11 años van a tener 15 años la primera de aporte. ¿Por qué eso? Porque en la mecánica del régimen legal del Seguro Social del IPS, la antigüedad que te permite jubilarte se calcula en semanas. Con la siguiente ecuación: un salario mínimo por mes vale 4 semanas en ese mes. Quiere decir que en un año hay 12 salarios mínimos y hay 48 semanas. Se redondean 50 semanas en un año. Y vos para jubilarte necesitas 25 años, son 1.250 semanas. 15 años son 750 semanas. Pero ¿qué pasa? Si en ese mes vos, como jornalero o jornalera, no llegás a completar un salario mínimo, 2.112.000, si no llegás a 1.500.000, en ese mes no vas a tener 4 semanas, vas a tener 2 semanas.
Consecuencia en el largo plazo, no te vas a jubilar en 15 años cronológicos o en 25, sino en el doble o en el triple. Entonces es imposible que le demos el beneficio para el que le estamos pidiendo el aporte. Ese es el gran desafío. Y eso nos lleva a lo siguiente. El prorrateo, como decís, implica, o el pluriempleo implica que cada patrón aporte su parte, porque el aporte es antigüedad. Aporte la suma correspondiente a las horas que trabajó ella para que esa antigüedad vaya sumándose entre todos en el mes y luego en la historia laboral de la persona. Si no logramos establecer ese mecanismo de control del pluriempleo, vamos a tener una ley que a la larga no va a dar resultados. Y te complico más. Sin razón. La otra ley que se acaba de promulgar y no le estamos dando mucha atención es la de medio empleo, que también incide sobre, se conjuga y es transversal a esta ley. Hay que analizar con el Ministerio de Trabajo cómo concuerdan estas dos leyes, porque va a haber trabajo doméstico de medio empleo también. Entonces se nos abre un enorme panorama que va a requerir mucho ingenio y mucha tecnología del IPS para solucionar. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, Marciana, doña Nelly, nos pueden contar ustedes cómo hacen, firman un contrato, van a firmar un contrato, emiten factura, ¿cuál es la relación entre ustedes con el empleador? Nos responde a la vuelta de la pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta habilitada en Twitter sobre la ley que establece el 100% del salario mínimo a las domésticas. ¿Crees que en un 40% habrá despidos, 32% es lo más justo y 28% fomentará la ilegalidad? Sigue habilitada la encuesta en Twitter y antes, si me permiten, le quería consultar a las señoras. Dentro del gremio, ¿se involucra o no a hombres? Porque la ley establece también... Hay hombres. Tenemos también. Sí, hay porque... Claro que hay. Claro que no va a haber. El jardinero y el chofer. Lo que pasa es que... Sí, el jardinero y el chofer. pero ¿están agremiados con ustedes? ¿Están peleando también con ustedes estas personas o no? Tenemos también. Tenemos. No, sí, Torre, vos tenías un empleado doméstico antes. Cuando era soltero. Sí, espera un poco. Esto que explicaste, me contaste, Kelly, fuera del aire, me parece importante contar un poco ese dato que dio Pedro Jaley, de por qué de 25.000 que estaban en... Que bajaron. Bajaron a 17.000. En aquella época se pagaba 50.000 nomás por el seguro médico. Y toda esa gente, llámese como llámese, le escribía a su pariente en IPS por ese 50.000. Se hizo ¿cómo se le dice eso, Marciana? La ley se aprobó en el 2015. Entonces ya bajó a 16. ¿Por qué? Porque le sacó a todos eso que le tenía inscrito a sus parientes, tuvieron que salir porque ahora ya sale 500.000. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Se entiende? Claro. Yo tengo una pregunta también para el doctor Jaley del IPS. Vos mencionaste el tema de la factura si ustedes emiten factura y las empleadas que emiten factura pueden también deben inscribirse en el IPS. Mira, yo te digo una como cosa. cuenta propista, pues hay una limitación ahí. Yo te digo una cosa. Si hay una patrona que te dice qué hacer, a qué hora, en dónde, te paga un sueldo por liquidación diaria, mensual, lo que sea, hay relación de dependencia. Sí, señor. Entonces, categórico. desde ese punto de vista, el que esa patrona le pida factura o articule un mecanismo de facturar ese trabajo dependiente como si fuera independiente es claramente una simulación. No digo que sea un delito, no sé, hablarán los especialistas, pero es algo que está mal porque perjudica a esa trabajadora, le quita antigüedad, le priva del seguro de salud y si algo pasa en la casa, Dios nos guarde, ¿quién asume? La factura, no, el bolsillo de la patrona. Entonces, para nosotros del IPS es una simulación absolutamente indeseable y que queremos combatir y se está combatiendo. Ahora, Marciana, quería consultarte, para acá me dicen, y esto que refleja también la encuesta, la gente sostiene de que, y eso lo leíamos también en redes sociales, vamos a tener que arreglarnos nosotros en casa, porque la plata, haciendo el cálculo, clase media,
no alcanza para pagar el sueldo mínimo. Entonces, ¿eso qué va a significar? Vamos a tener que desprendernos de esto. Pero vos me podés pagar el mismo sueldo en el mes. Lo que vas a hacer es reducirme nomás las horas de trabajo de tu casa. Y ella se va a trabajar a otro lado, amigo, para completar. Sí, para completar yo me voy a trabajar. Yo puedo trabajar, suponerle que vos me pagues 1.500.000. Nosotros ese 1.500.000 vos me pagás todos los meses, pero yo no voy a irme las 8 horas a trabajar en tu casa. Yo me voy a ir por ese 1.500.000 por mes. Las horas reducidas, no era más como antes que me voy a ir por ese 1.500.000 más de 8 horas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Clarísimo. Se puede trabajar así también. Y después crea demasiado roncha después el tema de la que se cambia esta ley, porque están acostumbrados de tenerle muchas horas a la doméstica, ¿entendés? Doméstica, no es la trabajadora, doméstica nomás lo dice, mi doméstica, mi chica. Entonces, ahora nosotros pedimos que se cambie eso, que nos llamen trabajadora doméstica por lo menos, ¿entendés? Que no diga más eso doméstica. Entonces también la patrona dice, casi me volví loca porque no vino mi doméstica. Entonces, si no puede pagar un salario completo, le puede contratar 3 veces a la semana o mediodía, como dijo la compañera. No hay necesidad de que le contrate un mes completo. O sea que se tiene que adaptar. O ya adaptaba en las situaciones. De acuerdo de ley bolsillo, había yo contratar a la trabajadora doméstica. Claudia, ¿qué querés preguntar? Ahora ¿qué pasaría nomás? Estoy analizando nomás la realidad de repente de algunas familias y por supuesto también la de ustedes. En el caso de la limpieza creo que sí se puede prescindir del horario y que no es tan necesario todos los días. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las niñeras? ¿Qué se puede hacer ahí cuando no se le puede dejar a los hijos o a las hijas solos, verdad? Y ahí no se puede reducir el horario porque los padres están trabajando. Quiero saber nomás qué opción tienen ustedes para que no se les saque ese trabajo. Justamente de acuerdo. ¿En dónde trabaja la persona? Si trabaja en una institución donde hay 50 mujeres o 50 hombres donde se trabaja en un supermercado, le tienen que poner guardería. Entonces eso va a motivar a que la gente también exija el tema de las guarderías. Porque está en la ley eso. Está en la ley y si tiene su capacidad le pagan de una niñera, porque hay gente que tiene una niñera, una limpiadora, una lavandera, planchadora, lo que sea, tiene 10 trabajadoras domésticas en su casa y le pagan 400, 600.000, o sea, ahora ya se termina más eso, pero le pagan poco, entonces tiene a su disposición varias trabajadoras en su casa. Y eso tiene que unificar. Y entonces queda todo eso para una persona. Así mismo. ¿Cómo se explica, Pedro, 245.000 trabajadoras? 236.000 y hoy país. 236.000 país. Sí. ¿Y en IPS están cuánto? 17. 17. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Y bueno, el fenómeno replica un poco lo que se da a nivel luego general de trabajo dependiente en el país. Eso no vamos a negar. De 10 trabajadores, 3 nomás están en el seguro social, 7 están en la informalidad. No es que no están trabajando pero en la informalidad. O están simulando la relación con factura o algún artilugio para evitarse del empleador el pago del 16,5, o a lo mejor el propio trabajador quiere su 9% en su bolsillo, no quiere el aporte porque tiene lo que se llama miopía previsional. Hoy nomás, no, la vejez llega. Y cuando te acercas ya a los 50, ¿por qué no aporté? Ese fenómeno de la alta evasión del seguro social es un problema de fondo o país. La informalidad se da en el sector laboral del país. Nosotros no podemos tener un seguro social eficiente con una alta cobertura en un mercado enfermo. No podemos. El mercado laboral es el que tiene que sanearse primero mediante aumentando las tasas de formalización de todos los sectores, entre ellos el trabajo doméstico. Aquí es donde va a haber mucho problema porque la empleadora del trabajo doméstico no es una empleadora empresarial, comercial, es una familia.
El trabajo doméstico se caracteriza porque la actividad se cumple en la casa de familia. Si Marciana trabaja en el negocio del patrón, ya no es trabajo doméstico, ya es empleado. Entonces, esa patrona es la que debe, supongo, como dije al principio, el Seguro Social funciona a través de la formalización del empleador, de la patrona. Y a veces ni la patrona tiene los ingresos suficientes como familia y le estamos apretando para que formalice a quien depende de ella en la casa. Entonces se nos da ahí una antinomia que tenemos que resolver. Pero vuelvo siempre al tema que para nosotros, de la cuestión de fondo, para nosotros previsión social, lo que el desafío es implementar los mecanismos tecnológicos para que la empleadora de Marciana, de la compañera, que ella es jornal día o jornal horario, comunique la entrada y la salida, porque le va a contratar por un mes, luego ella va a salir, luego va a una alta rotación. ¿Cómo controlar esa alta rotación a los efectos de que podamos darle los beneficios de largo plazo, jubilaciones? ¿Y por qué no? Para cirugía se requiere 6 meses de aportes previos. Y 6 meses, tiene que ser en 6 meses, no en 3 años, por el tema del cómputo de semanas, ¿verdad? Entonces sí o sí vamos a tener que ir a aplicativos que tiene que tener vamos a poner a disposición de las amas de casa para que lo usen necesariamente. Doctor Harley, tengo 2 preguntas, Torres, para despedirnos. Si me permitís cerrar hoy una vez, ¿me permitís? La pregunta es la siguiente. Dice esta persona que emplea a más de 3 trabajadoras. Las trabajadoras tienen que pagar por sus comidas, por la habitación en el caso de que sea cama adentro. No, no están las leyes. No están las leyes. No está. Pero, viste que nosotras, eso es lo que hablamos. Por ejemplo, si sale, se firma Mario, el presidente, de esta ley que están, y sale, y van a pagar un salario mínimo completo, como cualquier otro trabajo, como si fuera que está trabajando en un negocio, en una fábrica. No hay necesidad de que nadie le pregunte si es que va a pagar su comida o va a pagar. Tiene también la obligación de tener su comida o de alquilar una pieza y de vivir. Nadie nosotros, vive... yo está claro, acá nosotros no tenemos comida, por ejemplo. O sea, no, ya sé, pero no, nadie no vive en una casa ajena porque quiere, ¿verdad? Vive porque gana muy poco. Le queda lejos su casa a lo mejor. Depende de la persona para comer ahí, porque con lo que gana no le sobra. Porque si gana un salario mínimo legal y trabaja normalmente, ¿por qué va a querer estar en una casa? Va a querer salir a estudiar o hacer también su vida. Mucha gente envejece en una casa ajena y ni su vida no puede hacer. Hemos escuchado esto que le pasaban a Clary, gente diciendo, ahora voy a empezar a descontar la comida. Consulta recurrente. Sí, dicen, pero doctor, ¿por qué la persona no va a llevar su comidita, su tortillita, lo que sea, y ir a trabajar? Pero en todo caso, si es que se cumplen dentro de las 8 horas y continúa esa modalidad de cama adentro y se pague el salario mínimo, si esa familia cumple con el salario mínimo legal vigente, ¿ustedes aceptarían de que se les descuente ese almuerzo? Está prohibido. Está prohibido. No hay opción. En esta ley está prohibido y ahí a nosotros se nos plantea otra incongruencia con el régimen legal de fondo del IPS, en el que tenemos una norma desde 1950 hasta hoy que nos dice que en aquellas actividades en que por su naturaleza haya alimentos, vivienda, especialmente el sector ganadero, se hace lo que se llama la evaluación pecuniaria del salario en especie y está topeado en el 20% del salario de la persona. Esa norma ahora automáticamente queda derogada para el sector trabajo doméstico, pero vamos a tener que seguir aplicando para el sector ganadero, donde vos sabés que un peón de estancia tiene su sueldito, pero provista, alimento, el patrón le descuenta todo. Se cotiza sobre el valor de lo que recibió él en dinero más un 20% de evaluación pecuniaria de provista, de alimentos. O sea que se va complejizando y se van diversificando las normas según los distintos sectores. Pero en el caso de doméstico está prohibido descontarle de su ingreso, sea mensual, sea jornal, sea diario, sea lo que sea, está prohibido descontar eso. Y también está prohibido, creo, el trabajo a destajo o por obra. Es decir, te contrato
para que limpies la casa o para esto, y si haces bien te pago. Si me gusta, eso está prohibido también. Sí. Entonces hay mucho que trabajar y mucho que educar al sector ama de casa acá. No en una posición de controversia, sino de que nos pongamos de acuerdo para que esto funcione. Ahora, el tema de la comida, yo insisto porque mucha gente está preguntando en nuestras redes. Es lo que dice Claudia, tema recurrente. Esta semana se habló de eso porque ¿Pero imagínate... se cuantifica o no? No sé, queda a criterio de cada... En la ley de IPS es 20%, dice. La evaluación pecuniaria del salario de la especie no excederá el 20%, dice la norma. Para el caso, por ejemplo, de la peonada. De la peonada, de los ganaderos, pero acá no. Señoras, muchas gracias por su tiempo. Muy Cuando amable. guste. Muy amable. Pedro, muchas gracias. Un gusto. Claudia, ¿cómo terminó tu encuesta? Vamos a mirar qué dice la gente a través del Twitter sobre la ley que establece el 100% del salario mínimo a las domésticas. ¿Crees que en un 31% es lo más justo? Otro 31% fomentará la ilegalidad y 38% habrán despidos. Muchas gracias. Esa imagen, ¿por qué esa imagen? ¿Qué le pasó a tu medida? ¿Qué? ¿Cómo está? No pasó esa giro más muerta. Mira, mira. ¿Qué pasa? Así estás. La crisis, papá. La ¿Qué crisis. eso es? Y crisis es. Qué bárbaro. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El IRP me mató. No, ¿por Avísame, qué? Qué bárbaro. Bueno, nos vamos. Viene Salvador con toda la información deportiva. Hoy para nada agradable. Viene Salvador Ícar. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.